Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. El día de hoy te quiero hacer una pregunta directamente a ti que nos estás escuchando y es, ¿en algún momento has utilizado la IA para manejar ya sea la frustración, el estrés, el enojo? Imagínate la siguiente situación. Estás teniendo un día terrible, de esos que nadie quiere tener, y no le puedes hablar a nadie, entonces dices, le voy a hablar, le voy a escribir a tu IA favorita. Estoy segura que es esa IA a la que incluso ya le pusiste un nombre. ¿Por qué? Porque ya tienes incluso tal vez una confianza para escribirle. Le escribes y de repente te da una respuesta que parece muy empática, que parece sin juzgar y que es inmediata. Entonces, el día de hoy queremos hablar acerca del uso de la IA justo para temas de salud mental, justo por cómo se está dando esta interacción y cómo nosotros como psicólogos, pues la pregunta es, ¿vamos a ser reemplazados? ¿No vamos a ser reemplazados? ¿Qué va a pasar? Y queremos platicar contigo, principalmente, no para llegar a una solución o no para darte, ay, va a ser esto o va a ser aquello, sino para conversar y empezar a abrir esas conversaciones y esos diálogos de lo que va a pasar y de cómo la IA puede o puede no acercarnos justo a la salud mental. Y bueno, para esta conversación está conmigo, pues tengo aquí a 3 de mis colegas a los que me gustaría que se presentaran uno por uno. Entonces, Cintia, si quieres empezar platicando pues tu nombre, qué haces, quién eres y un poquito de ti. Buenísimo. Pues mi nombre es Cintia Marcos, soy psicóloga formada como psicoanalista, soy una súper curiosa de la tecnología y una muy clavada con todo lo que tiene que ver del mundo psi. Estoy súper contenta de estar aquí hoy platicando con este grupo de colegas y pues vamos a ver qué sale. Súper, genial, bienvenida, Cintia. Yes. Bueno, pues un placer estar con usted. Primero que nada, muchas gracias. Y bueno, me presento. Yo soy Jessica Ornelas, soy psicoterapeuta ya desde hace algunos añitos. Mi enfoque se especializa mucho en cognitivo-conductual. Y pues bueno, también me desarrollo en el área de investigación, justamente ahorita con estas tendencias que tenemos en cuanto a todas las inteligencias, cómo están no solo en nuestra carrera, sino en muchas otras carreras, están causando un gran impacto. Así que bueno, pues encantada de desarrollar este tema aquí con ustedes. Bienvenida, Jess. Gerson. Bueno, pues igual, muchas gracias por la invitación y también estoy feliz de poder estar aquí platicando sobre un tema que es muy importante para todos y para todas. Yo soy Gerson, me llamo Gerson García, soy psicoterapeuta conductual contextual, pero me especializo en la terapia de aceptación y compromiso y también hago difusión de contenidos referentes a psicología basada en ciencia, explicado con gatos. Entonces, Te explico con gatitos. pues encantado de estar por aquí también. No, hombre, pues es un gusto para mí tenerlos a todos. Para los que nos están viendo, la verdad es que les platicaba que esta es la primera vez que estoy haciendo algo similar con tantas personas, pero justo creo que la idea es un poquito platicar y con, ¿sabes? Esa conversación, ¿no? Porque al final nos hemos visto un poquito atravesados por el uso de la IA, incluso nosotros, ¿no? Que la usamos, que ya es como, ¿no? Entonces, quiero iniciar con la primera pregunta, que sería, empezamos desde la fuerte, ¿no? ¿Creen que nos va a reemplazar la IA? O sea, ¿cuáles son como sus primeras impresiones generales? Cintia. Ah, no, hasta le Yo, por favor. Está fuerte. Híjole, yo creo que le vamos a rascar duro hoy y además por escuchar también un poco las corrientes y tal vez sus barajes epistemológicos, se puede poner buena la plática. Yo aquí me quiero poner como dos sombreros, ¿no? Para empezar a hablar, ¿no? Por un lado, si lo vemos desde el mundo de la psicología cientificista, pudiéramos contestar algunas cosas de las aproximaciones que pueden tener la inteligencia artificial para reemplazar un proceso terapéutico, ¿no? Si me pongo mi gorrita de psicoanalista, mi respuesta sería mucho más tajante, tal vez a que no, porque aquí surgen las preguntas de qué onda con la transferencia, qué pasó con el inconsciente, dónde quedó la falta, el deseo, que son elementos esenciales en un proceso analítico, ¿no? Entonces, que hay evidencia de que las IA se han acercado a fungir rol de terapeutas, de acompañantes,
sin duda lo hay, ya hay investigación y estoy segura que ahorita nos vas a contar un poquito más. Ya el tema del reemplazo, creo que a mí me quedan más preguntas que respuestas y me encantará escuchar también lo que piensan ustedes de eso. ¿Quieres pasar o...? Nos vamos a cenar. Nos vamos a cenar. Sí, si quieren, sí. Pues es que justo, o sea, es súper, súper interesante podernos poner en ambos bandos. O sea, no ponernos solamente desde un tajante no por A, B, C, D, sino también voltear a ver muchas otras aristas, ¿no? De hecho, en muchas investigaciones se está comprobando que la IA se usa principalmente para apoyo emocional, se está usando para consejería, incluso para lo que es la búsqueda del sentido de vida. Está habiendo toda una revolución en cuanto al uso justo para ámbitos, pudiéramos decir, psicológicos. Sin embargo, también hay muchos otros aspectos que podemos empezar a rascar, que sí pueden resultar útiles, ¿no? A final de cuentas, creo que todos hemos llevado a lo largo de nuestra vida diferentes procesos de adaptación, en donde tan solo no vamos lejos, pandemia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros antes de pandemia no conocíamos las sesiones online? Sí, soy yo. Y fue un cambio total. ¿Y cuántos de nosotros, Yo ni migré a online, de verdad, y ha sido todo un trabajo, incluso al día de hoy, adaptarnos, usar nuevas herramientas y bien o mal nos ha permitido también ampliar nuestros horizontes, ampliar las personas a quienes podemos conocer, atender, conversar. Entonces, es muy, muy interesante cómo justo ponernos en ambas partes para no dar una respuesta tajante de sí o no, nos puede llevar a desarrollar muchísimas ideas, porque inclusive en cuanto a inteligencias artificiales hay muchas que ya se están enfocando específicamente pues, para ser como tu terapeuta virtual. Entonces, creo que es ahí donde conviene también voltear a ver nuestra propia profesión, qué desafíos nos pone, qué regulaciones legales podemos pedir para estas herramientas, pero también qué regulaciones tenemos nosotros, qué mejoras podemos hacer en cuanto a nuestra propia ética, a nuestras propias metas o regulaciones legales incluso, para poder ejercer como psicoterapeutas. ¿No? Entonces creo que da muchísimo. Híjole, das una entrada muy amplia porque justo muchos de los temas que acabas de mencionar los vamos a tocar, desde la ética, el uso, pero también creo que cuestionarnos nosotros como psicólogos de hoy, ¿no? Y entonces creo que es importante eso. Y Gerson, ¿tú qué opinas? A mí me gustaría también abordarlo así como un poquito separadito. Yo creo que la intención con la cual ahorita estamos abordando este tema es porque justamente ya existen algunas intenciones de suplir la práctica y creo que ahorita podría sustituir algunas funciones muy específicas, muy puntuales, no todas. Creo que eso es algo que también vamos a terminar ahondando cuáles, ¿no? Y por qué. Porque digo, a final de cuentas un proceso terapéutico va a estar promoviendo que atendamos a distintas cuestiones y a través de distintos medios. Ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial pues tiene mucho avance si lo pensamos como en análisis de conducta verbal. Entonces es súper buena para predecir, para diseñar una interacción verbal. Si lo vemos como una interacción verbal, yo creo que sí podría, tal vez no ahora, tal vez en algún futuro, ni siquiera necesariamente cercano, esa función tal vez sí podría ser suplida, yo creo. Ni siquiera creo que pronto, o sea, puede ser un poquito más después, pero sí creo que hay algunas cosas que va a ser difícil que se suplan y que no sé si se lleguen a suplir algún día, pero no creo que nos toque. Bueno, supongo que no nos tocaría, o tal vez sí, no, uno nunca sabe, pero creo que hay algunas funciones que sí están haciendo bastante bien y hay algunas que de hecho pues ya se está mostrando que hay algunos fallos que pueden perjudicar de ciertas formas. Entonces eso también a lo mejor lo podemos abordar, cuáles son esos, pero de que sí estamos como apenas que fue hace como 2 semanas vi que Stephen Hayes, que fue uno de los fundadores de terapia de aceptación y compromiso, compartió un artículo en Psychology Today en el cual hablaba de cómo estamos realmente dando vida a una nueva conciencia, ¿no? Y entonces él ponía sobre la mesa cómo queremos relacionarnos con esa nueva conciencia. Entonces, sí están ocurriendo cosas muy interesantes. Yo creo que hay algunas cosas que podríamos pensar que podrían suplir, pero tal vez no todas. Esa es mi idea como inicial.
esto que están diciendo todos se me hacen puntos de vista muy interesantes que además podemos ir desarrollando poco a poco y principalmente también pienso en los usuarios. En el usuario que tiene accesibilidad al 100% y además esa accesibilidad a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y entonces, si yo me siento mal, como decía al principio, pues la neta me siento del carajo, ¿no? Y al menos escribirle y tener cierta contención, pues ya es una ayudada, ¿no? Y entonces, sobre eso, creo que lo que decías un poco, ¿no? ¿Cómo este rol de psicólogo? Primero, ¿cuál rol de psicólogo, no? Porque así los que nos están escuchando tal vez digan, ay, estos, ¿qué se están sacando de la cabeza? Pero justo hay una diferencia muy importante de las que quiero platicar acerca del psicólogo y el psicólogo que ve específicamente a usuarios, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué opinan? O sea, ¿cuál creen que sea ese rol? Pues es una pregunta que nos podemos hacer todos desde lo individual, ¿no? Como tú desde en tu rol de sí, ¿qué es lo que es, según nosotros hacemos ahí? ¿No? O sea, cuando estás con otra persona en el consultorio o en el consultorio virtual, o sea, desde dónde cada uno piensa lo que es su rol o lo que se supone que está haciendo ahí, ¿no? Porque cuando yo lo pienso, digo, bueno, pues mi rol implica acuerpar, ser un receptor de deseo, de una transferencia, de escuchar, y pienso cómo una IA pudiera reemplazarme. O sea, si pienso yo, Cintia, pues no, en ese sentido se me da difícil que pudiera reemplazarme de entrada porque una IA no tiene cuerpo, ¿no? Porque una IA no tiene inconsciente, porque incluso cuestiono que sea una conciencia, ¿no? Propiamente, porque ¿qué implica ser una conciencia? Y bueno, eso sería para otro tema, pero viéndolo de esa manera en función de la primera pregunta, desde donde yo pienso ese rol, digo, no creo que sería reemplazada desde ese lugar, pero desde otras funciones que realizamos los sí, como acompañar, como dar consejería, pues pudiera haber otra cancha para eso, ¿no? Pero no sé ustedes o sea, desde su práctica. Es decir, no pensar como los psicólogos reemplazados, sino tú desde tu práctica, ¿crees que pudiera ser reemplazado o qué parte de lo que haces pudiera reemplazarse? Pues sí hay algunas, ¿eh? Porque bueno, a final de cuentas, como bien mencionas, ¿no? Que sería una conciencia que a lo mejor sí abordamos en algún otro. Pero si lo vemos así muy superficial, pues es un conjunto de funciones, ¿no? Que involucran retención, elección y poder voluntariamente dirigir acciones. Entonces, esto es algo que sí va desarrollando estas inteligencias artificiales. Retener, procesar, discriminar información, promover acciones. Entonces, y sobre todo tiene ahorita mucha habilidad para el procesamiento verbal, justamente, que ahorita es su fuerte. Entonces, ya volviendo a la pregunta como la estamos platicando ahorita, que es que, por ejemplo, de mi práctica sí podría llegarse a sustituir, pues bueno, creo que gran parte de lo que hacemos los terapeutas conductuales es conceptualizar cómo está funcionando una problemática, por qué se está sosteniendo, qué factores están habilitando que se esté a lo mejor haciendo más fuerte, haciendo más débil o que se esté cronificando. Entonces el análisis de variables es algo que yo creo que sí podría hacerse muy bien con una IA. El análisis de información en términos generales yo creo que lo hace bastante bien una IA, pero no nada más es la conceptualización, porque el lenguaje nos ayuda a obtener información sobre eventos que no podemos ver, como a final de cuentas qué es lo que está haciendo el usuario en sus días libres o cuando se sentía súper mal, qué era lo que estaba pensando. No tenemos acceso a ello, utilizamos el lenguaje para registrar eso, pero usualmente eso lo hacemos a través de otras pautas, ¿no? Por ejemplo, veo como que cuando te pregunté esto, como noté incomodidad, como que no querías hablar de esto, ¿me puedes contar por qué? Entonces, esas habilidades que no solo es la línea de lo verbal, que es a lo cual tiene acceso la IA, estas otras habilidades, estos otros registros en donde podemos poner la atención,
Eso es lo que estaría limitado, yo creo, ahorita en la IA, ¿no? Porque a lo mejor no podría saber la IA si noto como que moviste el pie cuando hablaste de esto, ¿no? Como que hay algo que quieras contarme, ¿no? Ese tipo de cuestiones creo que están difíciles de reemplazar ahorita, pero el análisis de datos yo creo que ahí sí nos lleva hasta más, ¿no? Sí, sobre todo por un tema que mencionabas en este caso, que es la inmediatez, ¿no? O sea, está impresionante la cantidad de información que se puede procesar en cuestión de segundos y realmente nosotros a lo mejor pudiéramos tardarnos un poco más. Obviamente porque tenemos que evaluar muchísimas cosas, ¿no? Pero Sin embargo, sí, nos quedamos en acá cargando. Entonces, esa es una función que, bien o mal, se puede ver un poco, no lo llamaría tal vez reemplazada, pero sí tal vez inclusive como palanca de apoyo, como una herramienta para ampliar nuestras intervenciones, para ampliar la forma en la que trabajamos y también inclusive nuestros propios tiempos. Porque, por ejemplo, hay ciertas inteligencias que ahorita están empezando o ya llevan un tiempo siendo programadas para no solamente recibir el texto, sino también recibir la grabación de la voz o en este caso las fotos, algún video, y empieza a haber ciertos tintes de interpretar el lenguaje verbal, interpretar ciertas posturas, las microexpresiones, todo esto que bien o mal nosotros también tenemos todo el tiempo. Sin embargo, bien o mal, sí hay mucha diferencia. ¿Por qué? Una cosa es que para análisis conductuales, análisis funcionales, ciertos inclusive registros en seguimiento de sesión a sesión, tareas que algunos terapeutas llegamos a dejar, puedan ser un apoyo la inteligencia artificial, puede ser un apoyo para llevar un registro más detallado, para encontrar ciertas pautas que a lo mejor el mismo usuario deja pasar, pero con cierto apoyo a lo mejor nosotros de la mano con la inteligencia, que ese sería como mi punto central, que no sea un uno contra el otro, no, sino ver en qué sí podemos como encontrar este punto medio para que ambos nos veamos beneficiados. ¿No? Entonces, yo creo que respondiendo a la pregunta, hay muchas cosas en las que sí nos podemos apoyar, pero al igual, por ejemplo, nosotros siendo conductuales, hay muchas cosas en las que no precisamente vamos a tener esta cobertura por la inteligencia artificial. Tal cual, tan solo el tener una sesión online nos deja fuera muchos otros aspectos corporales, porque a lo mejor nada más vemos un recuadro, nos perdemos muchas otras partes. Pero algo muy, muy importante que me gustaría mencionar es que aún al día de hoy, con todos los prompts que están surgiendo por todos lados para saberle dar estas instrucciones a la inteligencia artificial y que sea lo más objetiva y lo menos complaciente y todo, a final de cuentas, muchos de los problemas que está habiendo ahorita en cuanto a las programaciones fundamentales que traen la CIA es que tratan de complacer o tratan de ser empáticos. Y bien o mal, todo psicoterapeuta, psicólogo clínico, hay personal especializado en la salud mental, sabemos que los procesos no precisamente son cómodos. A veces hay que incentivar cierta incomodidad en el proceso, en el paciente, para que haya cambios más perdurables, porque si no solamente vamos a tener un alivio temporal, un alivio superficial, y creo que eso no precisamente nos va a llevar a una mejoría que sea sostenible a través del tiempo. Como psicoterapeutas, psicólogos clínicos, en general, todos nosotros tenemos que estar enfocados a encontrar los puntos centrales, pero que sean promovidos también a través de cierta incomodidad. Quienes han sido pacientes en algún proceso largo sabrán que no todas las sesiones uno sale saliéndose bien y empoderado y súper feliz. Hay sesiones en donde uno dice y se cuestiona, ay, es que estoy saliendo peor de lo que llegué, es que no sé qué estoy haciendo aquí, es que, ¿Para qué pago? o sea, muchas cosas que de verdad no siempre se va a sentir bien. Sin embargo, el malestar también es necesario para cambiar ciertos patrones y poder mejorar. Y creo que esa es una de las claves que nosotros como terapeutas todavía podemos tener un poquito en ventaja con la inteligencia. Aquí, a las personas que nos están escuchando, quiero hacer un ejemplo. Imagínate que llegas a casa y tu pareja la ves, o sea, la ves corporalmente y le preguntas, oye, ¿estás bien? Y tiene los brazos cruzados y te dice, sí, estoy bien.
y te lo dice en un tono como este, sí, estoy bien. Entonces te das cuenta, y tú lo sabes, que aunque su palabra fue estoy bien, no lo está. Entonces, esa capacidad de poder leer el lenguaje corporal, incluso el tono, no es el mismo, no es lo mismo decir, ay, estoy triste, a, ay, estoy triste, ¿no? Notan un poco esa diferencia y creo que por eso es importante que para ti que lo estás usando, también veas estos contrastes de los que estamos platicando. ¿Por qué? Porque ayuda claramente, pero todavía vas a tener como un extra cuando vas justo con alguna persona y lo platicas de otra forma. Bueno, y otro tema que también sale mucho a la luz y que puede ser, aparte, no necesariamente beneficial para los usuarios, es la tendencia que se está observando de las IAs hacia la complacencia respecto al usuario que las utiliza y a lo mejor pide algún tipo de asesoramiento que además va a tener, como mencionaban, a cualquier hora, ¿no? A las 12 de la noche, a la hora que sea. Tengo aquí esta parte del, bueno, voy a escribir, voy a solicitar a lo mejor una contención o una guía o una directiva y esta va a ser aparte de complaciente, inmediata. Entonces ahí podemos empezar a, si lo vemos desde una perspectiva conductual, a reforzar esta situación. Es decir, que estaríamos estaríamos incubando intolerancia a la frustración, ¿no? No es como, por ejemplo, cuando llevamos un proceso estructurado en el cual hay modelos, por ejemplo, DBT que utilizan el coaching telefónico y eso para atención a crisis, porque usualmente la población es altamente riesgosa. Pero en la mayoría de los modelos de psicoterapia, la programación implica que si hay algo no muy urgente, esperemos a la sesión para abordarlo, de tal forma que podamos aparte desarrollar ciertas habilidades de regulación. Acá podríamos estar perdiendo por completo esto, porque tenemos acceso todo el tiempo y aparte nos van a decir algo sumamente complaciente, que es el tema de la falta de exponernos a la incomodidad que mencionabas. Entonces, esa parte de la complacencia sí también podría, en ciertos casos, operar a contra, podría estarnos reforzando un problema entonces. Creo que también piensa en ese contexto de la IA, ¿no? El uso. Y después del otro lado tienes el uso de redes sociales y cómo se empiezan a generar nuevos tipos de relaciones. Ya incluso se habla de pues estas cuestiones como digitales en las que ya nos relacionamos, ¿no? Entonces la pregunta que yo tengo es, ok, la IA está dando respuesta a ese mismo sistema que nosotros generamos ya y que hacia allá vamos, o sea, nos está alimentando, o más bien al revés, nosotros la estamos alimentando ese tipo de comportamiento. No sé si, o sea, como justo esa idea, porque al final la generación Z, incluso la alfa, ya es el tipo de respuestas que espera. No espera ya una cuestión de, lo voy a ver al otro día, ¿no? Sino es inmediatez. Y aquí voy a meter también, pues, el sistema tal cual que nos lleva hacia allá, ¿no? ¿Qué opinan? La neta es que ya varió. La neta es que hay algo de nuestro proceso como humanos, como especie, y aquí me voy a poner apocalíptica, que indica muchos elementos de una posible extinción, de muchas maneras de cómo existimos y cómo nos relacionamos. Y eso ya está pasando y va a seguir pasando y no hay manera de detenerlo. Porque si nos ponemos así muy neta, incluso pensando en nosotros mismos, cuando te sientes mal, te sientes mal. Y el que tantas personas estén usando las redes sociales, ahora las IAs, es porque la gente se siente mal, porque el mundo nos sobrepasa, porque estamos en constante crisis, porque todo lo que ves a tu alrededor se siente que está al borde del colapso, porque nos sentimos insuficientes y sin tiempo, sin espacio para conectar, para ver a otros. O sea, hay algo que nos está sobrepasando y que es en parte generado por las mismas tecnologías y avances que hemos hecho y que se sienten súper imparables y que no solo tiene que ver con la manera que nos relacionamos, sino también cómo estas tecnologías afectan el medio ambiente. O sea, es todo un elemento que indica que la vida como la conocemos ya no es más, ¿no? Y que cambia por minuto y que estoy segura que muchos humanos en muchos tiempos han sentido exactamente lo mismo, ¿no? Esto también creo que es algo parte de cómo vivimos y no sé si lo que estamos poniendo como solución
es parte del mismo problema, ¿no? O sea, si esto alimenta acá o es para acá, pero independientemente de lo que pensemos, la neta, pues ya está pasando. Sí, en eso tienes mucha razón. O sea, ya no es que, ay, vamos a ver si queremos. Sí, no, ya está. Ya está. Y entonces, si ya está, nosotros, o sea, como psicólogos y como toda esta cuestión, ¿cómo podemos incentivar a esa regulación o esas conversaciones? Porque, y de hecho, les quiero platicar, ¿no? ¿Por qué, incluso por qué la idea de este panel fue, el otro día estaba leyendo una noticia referente a que en las conversaciones de la IA empezó a alimentar delirios en una persona, ¿no? Y incluso, no solamente delirios, pues de grandeza, de que incluso la persona decía, es que yo puedo ser Dios, yo puedo ser esto o aquello. Y punto y aparte, el tema de alimentar estas ideas suicidas. Entonces, ahí tenemos un punto pues bastante importante, porque ya está, como bien dices, ya no podemos quitarlo y de hecho va hacia adelante, ¿no? Si es hacia adelante, ¿qué hacemos al menos para que sea de una forma ética? Claro, en Estados Unidos ya se dio un caso justamente en el que unos padres demandaron a una inteligencia artificial porque empezaron a alimentar ciertas ideas en un adolescente de 14 años y terminó desafortunadamente con el cese de su vida. Entonces, justo, ¿qué tanto puede ir alimentando? Por ejemplo, casos de ansiedad social. ¿Cuántas veces a lo mejor ciertos usuarios, también ya se ha registrado en investigaciones, que empiezan a ingresar los datos y la misma IA les responde de que no, ok, a ver, relájate. Si es más el malestar que te provoca que el beneficio, pues la cosa se responde sola, acá y allá. Entonces, a través de cierta empatía, que una cosa, aquí también habría que separar dos aspectos. ¿Qué tanto algo es empático o qué tanto yo puedo percibir algo como empático? Son dos cosas muy distintas. Y tan solo el hecho de hablar de empatía, no es lo mismo empatía emocional que empatía cognitiva. Tenemos diferentes conceptos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sí se vuelve algo que se retroalimenta, porque la IA no precisamente va a desarrollar emociones, no precisamente me va a doler tu dolor, pero sí puede desarrollar una empatía cognitiva en la cual pueda predecir sobre todo muchas cosas en donde diga, ok, yo sé que te gusta más esto, yo sé que el otro, yo sé que a lo mejor este tema es difícil para ti, y empieza a haber un manejo que el usuario percibe como más empático. Esta ilusión también del no sentirse juzgado, del no sentirse en un ambiente como de peligro o bajo una figura de cierta autoridad, también puede alentar a que ciertas personas acudan a, en lugar de buscar tal cual un terapeuta o un psicólogo clínico, sigo insistiendo que somos muchos los que estamos en este barco, pero que se acerquen a un especialista. Entonces, ¿qué tanto nosotros, como bien dicen, podemos alimentar y qué tanto eso nos regresa? Algo que no precisamente vamos a poder controlar, o al menos no ahora. Y es ahí donde nuevamente mencionaba yo hace un momento, el también voltear a ver nuestra propia profesión, inclusive haciendo a un lado la IA. ¿Qué tantas regulaciones nosotros tenemos? ¿Qué tantas regulaciones éticas y legales tenemos para podernos plantar frente a una persona y darle una experiencia realmente profesional? Porque también, y bien justificado está, muchos usuarios dejan de acudir a su profesional porque a lo mejor no es tan profesional. ¿Y cuántos hay que se llevan una mala experiencia? ¿Cuántos hay que realmente se quedan con un sabor amargo? Y por eso dicen, no, o sea, y todavía de que recibo esto, tengo que estar pagando y es un proceso largo y es esto, lo otro. No, pues mejor aquí. Entonces, ¿qué tanto nosotros también tenemos esas regulaciones para poder alimentar en este caso? Si en algún momento inclusive nosotros dijéramos, vale, vamos a hacer palanca de las inteligencias artificiales, vamos a trabajar de la mano. Ok, ¿qué le vamos a dar a la IA? ¿De qué la vamos a alimentar? Para que nos regrese qué. ¿No? Creo que ese también es un punto muy interesante. Pues es que fíjate, ese es otro punto en el cual a lo mejor sí podrían de repente darnos la vuelta en la parte de inteligencia artificial, porque muchas de las partes que llevan a ejercicios no éticos son respuestas muy humanas del, ay, no quiero hacer tal cosa, ¿va? Y eso no lo va a tener la inteligencia artificial. Entonces ahí sí podría ser más sencillo que se regulara una IA a regular a toda una comunidad de personas que son diferentes en muchos sentidos
Pero bueno, también es un punto importante. Si esto es un factor para que muchas personas estén decantando por refugiarse un poquito más del lado de la inteligencia artificial, que obviamente les exime de ciertos riesgos como pues tener que darse la tarea de encontrar un profesional con quien se sientan bien o que tenga una preparación adecuada y todo este tipo de cuestiones, pues sí va a ser una variable también ahí a considerar, que sí vale mucho la pena porque también el hecho mismo de que haya una regulación, por ejemplo, aquí en México, que no se sigue al pie de la letra, pues realmente sí desesperanza a muchos usuarios del servicio. Entonces sí sí, me imagino como que lo podemos combinar, o sea, de repente tenemos esta parte de la complacencia, el coste de respuesta es menor porque no tengo que salir, no tengo que escribirle al terapeuta, no tengo que agendar, no tengo que hacer nada, solamente escribir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esa parte sí favorece mucho. Y yo creo que también, en ese sentido, si nos vamos un poquito al punto que mencionábamos sobre cómo podemos colaborar en este caso, eso sí, yo creo que podría ser de ayuda tanto para terapeutas como para usuarios, justamente que ayude la misma IA a regular a lo mejor eh, cierta forma de llevar a cabo el proceso terapéutico, ¿no? Ciertas regulaciones. O que haya por ahí un asistente que no tiene ningún sesgo, precisamente al menos en términos de cómo llevar a cabo su trabajo. Y este caso que mencionas, Gerson, me llama mucho la atención, porque pienso mucho en la película de Her. Y no sé si han visto como estos memes de, yo en los 2000 es cuando salió esta película, jaja, se enamoró de una IA, ¿no? Qué tonto, ¿no? Yo en 2025, no manches, o sea, ya tengo nombre, o sea, cómo va a ser nuestra familia y todo eso. Y es muy sorprendente porque nos dejamos llevar muchísimo por esa historia, porque aparentemente, pues, es más empática, está disponible todo el tiempo. Y algo que quiero tocar con ustedes es que la IA está construida por personas, al final por programadores, por diseñadores, por todas personas que trabajaron en ello. Y eso significa que sí o sí hay sesgos. Sesgos como, ¿qué es mejor? Es mejor incluso está comprobado que la IA te da mucho más una perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? Dejando fuera muchas otras corrientes terapéuticas que también podrían ser muy buenos. Empezamos por ahí. Otro de los sesgos es un poco como, esta tendencia, en su momento había una tendencia, no sé todavía, a hacer imágenes solo de hombres blancos con cierto privilegio, ¿no? Y entonces dejando un poco de lado todo esto. Entonces, para ti que nos estás escuchando, ¿por qué esto es importante? Porque si tú consultas a la IA, está genial como lo estás viendo, o sea, sí estás teniendo como cierta contención, pero también es importante que puedas visualizar que está hecha con ciertos sesgos o para cierta tendencia de pensamiento, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Cómo manejamos los sesgos? O sea, ¿cómo quitamos? Creo que eso va a ser difícil, quitar los sesgos, pero ¿cómo podemos hacer un acompañamiento con los usuarios que ya nos llega y nos dice, oye, ¿sabes qué? Si antes nos llegaban y nos decían, es que yo vi en TikTok que tengo ansiedad, ahora llegan y dicen, es que la IA ya me dijo que tengo esto, esto y esto. ¿Cómo trabajamos sobre eso? Es que es algo, pareciera que no, pero a la vez que es algo muy, muy serio, pero también es algo muy divertido, porque nosotros siempre estamos interactuando con muchísimas problemáticas distintas, ¿no? Y si bien es cierto que al día de hoy muchos hemos escuchado esto de, es que busqué el test de Winnie Pooh en redes y me salió que yo soy más como Tiger, ¿no? Casi, casi. Muchas, muchas, muchas cosas que siempre han estado. Entonces, algo que es clave aquí es, retomando también un poquito esto que hablábamos de el rol del psicólogo o el rol del psicoterapeuta, es que, a ver, si yo estoy haciendo una consulta a una inteligencia y algunos podemos saber que puede tener sesgos, pero ¿cuántas personas hay que no lo saben? Y se van a basar y se van a quedar con lo que les dé. De ahí hay una gran diferencia en lo que es tal cual un proceso individual y profesional, porque no se trata solo de tener estas respuestas ya elaboradas, así de A, B y C, paso 1, 2 y 3, esto sí es lo que tienes, no, si eres positivo, como muchos decíamos, no leemos el DSM-5 y me identifico con todo. Entonces, ¿cuántas veces estos sesgos de confirmación que van de la mano con cierta complacencia, las respuestas que puedo recibir,
¿Qué me puede dar? Tal vez ahí es donde podamos entrar nosotros como apoyo, hasta para la misma inteligencia artificial, porque nosotros, a final de cuentas, y muchos de los profesionales nos lo confirmarán, algo muy importante es no generar dependencia del usuario. Este tipo de manejos en donde por ciertos sesgos, por la inmediatez y por todo lo que hemos estado mencionando, las personas se acostumbran a tener una respuesta inmediata ya bien elaborada, ¿qué tanto realmente me pone a mí a pensar? ¿Qué tanto realmente estimula mi cognición? Para yo encontrar patrones, para yo encontrar respuestas, que ese es uno de los roles que tenemos. Hay muchos que dicen, ay, es que los psicólogos o los terapeutas y todo nada más te cobran para que vayas a platicar, ¿no? Y nada más te cobran para eso, nada más están facturando para eso. Mejor voy con mis amigos, ¿no? Sí, ¿Para qué me desahogo y ya. No, o sea, mucho de lo que realmente se busca en estos espacios profesionales es incentivar a que la propia persona desarrolle más capacidades para encontrar soluciones, encontrar respuestas, ampliar sus tiempos de atención, tiempos para tolerancia a la frustración, tiempos inclusive para resignificar las cosas, resignificar el dolor, el sufrimiento, las dificultades. Entonces, ahí es donde también el hecho de que yo siempre esté con una IA preguntándole se puede volver adictivo, porque también cuántos procesos, para no complicarlo más, cuántas sustancias se producen en el cuerpo cuando yo busco algo y lo tengo luego, luego. Y eso también me genera adicción. Entonces, ¿qué tanto realmente las personas también están en riesgo de generar una dependencia a encontrar siempre las respuestas aquí? Y eso es algo que tenemos un poquito, tal vez, otro punto más en ventaja, el área de los profesionales, porque no se trata de hacerlos dependientes a nuestra atención, de hecho se trata de volverlos cada vez más autónomos, de que el proceso llegue a un momento, como muchas veces dicen, y es una frase muy usada ahorita mucho en los videos de TikTok, de, te voy a ahorrar 2 años de terapia, te voy a ahorrar 5 años de esto. En realidad, hay procesos, ciertas corrientes que sí pueden durar muchos años y tienen resultados buenísimos, pero también hay otras que no duran tanto y no se busca que duren tanto. Entonces, generalizar estos términos puede hacer que la gente se quede con una información errónea y por eso ya no acudan a un espacio profesional. Sin embargo, se trata de generar esa autonomía. Para mí es un punto muy importante porque el que un usuario llegue con una condición, situación, y nosotros podamos ir guiando, acompañando todo este crecimiento, de verdad, y quienes han tenido proceso, quienes han estado en todo esto, inclusive pueden verse a sí mismos y no se lo creen. ¿Cuántos pacientes hay que dicen, es que yo hace tiempo a lo mejor no hubiera pensado esto, hubiera tal vez reaccionado así y ahora ya no, hasta me sentí extraña o me sentí extraño? ¿Por qué? Porque justo vamos moviendo esas pautas, vamos acompañando y vamos encontrando puntos clave, pero sin generar esa dependencia, aunque no sea precisamente inmediato ni tampoco ya todo elaborado y resuelto. Yo quiero extender un poquito ese punto, porque, y se me ocurre un muy buen ejemplo, y que a lo mejor les ha pasado en algún momento, o no sé si nada más a mí, seguramente no, pero hace poquito me pasó que estaba yo sobre la carretera y de repente ya no tenía datos, entonces mi Waze dejó de funcionar, entonces de repente estaba yo así de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pata. ¿Para dónde me voy? Sí. Era frustración pura. Entonces, y a veces tenemos esa experiencia incluso cuando llegamos a un lugar y no hay internet, por ejemplo, y es así como... Entonces, esa misma intolerancia que desarrollamos simplemente puede migrarse o generalizarse a otras formas, que es lo que siempre ha estado ocurriendo, ¿no? Entonces, algo interesante de esta parte es cómo desarrollamos e incubamos esa intolerancia con estas respuestas inmediatas, y algo que también es interesante que hacemos en intervención psicoterapéutica es que lo que buscamos realmente no nada más es conceptualizar cómo está sostenido el problema, sino es desarrollar habilidades que están faltando. Y muchas veces cuando iniciamos un proceso, algo de lo que hacemos es, a ver, por ejemplo, ¿qué has intentado para lidiar con esto, ¿no? Por ejemplo, y ahora ya puede ocurrir un poquito más y va a seguir ocurriendo, pues, por ejemplo,
consulto una inteligencia y qué tal te está funcionando eso, porque muchas veces esto podría estar haciendo un poquito lo que estamos hablando ahorita, a lo mejor una acción que a corto plazo me ayuda, por ejemplo, a regularme, pero que a mediano o largo plazo no me está ayudando a moverme en otra dirección que realmente resuelva la problemática, ¿no? Entonces, esa parte del cómo podemos visualizar que darnos ese espacio para el malestar es a la vez un sesgo el cual está incurriendo la inteligencia. También por esa necesidad humana de la inmediatez, que es donde comenzamos. También yo creo que es algo que sí se podría instruir a las inteligencias. Porque también, pero este va a seguir siendo un poquito, yo creo que como muy genérico, como esta empatía que está como pues modelada, ¿no? Está como replicada, básicamente en sus propiedades, qué tipo de palabras, en qué tipo de situaciones. Yo creo que también se le podría instruir para desarrollar, por ejemplo, estos espacios de exposición a la frustración. Yo creo que sí podría, si no es que ya lo hace, ¿no? A ver, te sugiero que te quedes pensando en esto que te angustia 5 minutos, ¿no? No sé si ya lo haga, pero sí es algo que se puede instruir, porque eso también se puede aprender, ¿no? Todo el comportamiento pues también tiene propiedades que les decimos morfológicas, ¿no? Cómo se ve, cuánto tiempo dura, cada cuándo, ¿no? Entonces eso también se puede instruir al final de cuentas y que podría ayudar con estos primeros sesgos por la inmediatez, pero igual siento que todavía le falta un rato para que se perfeccione eso. No sé cómo ven ustedes. Fíjate que yo tengo varios puntos que tocaron ahorita. Uno es, en este ejemplo que pusiste, me recordé la película de Netflix que se llama El fin del mundo, creo que se llama así, con Julia Roberts, y se va al internet y no hay como acceso, ¿no? Entonces nos volvemos así todos paranoicos de no puede ser, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo llego a la tienda casi, casi, ¿no? Y entonces me hace mucho preguntarme, pues, ¿qué tanto dependemos no solamente de la IA, sino del internet en general, ¿no? Ese es el primer punto. Y lo segundo, tal vez para las personas que nos están escuchando digan, ah, bueno, sí está chido lo que dicen, pero pues me está dando respuestas, ¿no? ¿Por qué deberíamos de evitar la frustración? ¿Por qué está mal evitar la frustración? Y creo que es algo, una duda natural. ¿Por qué estaría mal querer evitar la frustración? ¿No? Entonces, yo sé para ti que nos estés escuchando, es como, pero pues no, yo no veo nada malo, me está escribiendo, yo estoy bien, me siento bien, estoy ahorrando, ¿no? El tema de la terapia. Pero aquí sí quiero hacer énfasis en el punto en que todas las emociones, o sea, todas y todos estos cambios son parte de nuestro crecimiento, ¿no? Tú no puedes, imagínalo como cuando vas a nadar, ¿no? Cuando inicias es como frustrante, no sabes, te da miedo, no te avientan o algo así, y es como, ay, no, no, y tienes como esas experiencias. Pero una vez que lo logras, incluso tienes como esa satisfacción de decir, ah, yo puedo hacer estas cosas, yo puedo, adquirir cualquier conocimiento, hacer X o Y. Entonces, eso es parte del crecimiento humano, ¿no? Y creo que por eso no es inherente a nosotros, pues, poder tener que pasar por eso, ¿no? Ese en primer lugar. Y en segundo, ya como abriendo como hacia otro tema, esto de no ver. A ver, yo, Liz, yo no soy psicóloga, yo nunca he ido a terapia, empiezo a usar la IA. ¿Cómo, o sea, cómo voy a saber que lo que estoy haciendo es un sesgo? Porque para nosotros tal vez decimos, claro, es que eso es un sesgo y eso está mal, pero para el mismo usuario puede que no, y entonces ahí también nos preguntan, ¿no también nosotros tal vez estamos dando como una perspectiva de lo que podría ser la verdad? Claro que sin darnos cuenta también estamos cayendo en un sesgo, ¿no? Donde estamos catalogando de no, es que esto sí está bien o esto no conviene tanto, ¿no? Ajá, Sí, indirectamente estamos cayendo en un sesgo. Entonces, a ver, ¿les ha pasado que en algún momento de la vida, alguna etapa, lo que sea, eh, tienen o detectan y saben que tienen una tendencia a resolver los problemas de una forma y les ha funcionado, pero llega un momento de la vida que esa misma solución ya no funciona? sí, ya no hablemos de eso, por favor. Vamos a empezar aquí también. ¿Por qué pasa esto? Todo en la vida es cambiante. Nuestras mismas etapas, el mismo contexto, todo lo que podamos imaginar
Si hay algo que no deja de perseguirnos es el cambio. Entonces, de aquí el que justo también acudiendo a este tipo de soluciones, va a haber problemas en donde no me cuadre tanto, o más allá a lo mejor de resolverme, me meten otros problemas. A lo mejor me resuelve un problema, pero me echo encima otros 3. Entonces, un análisis amplio requiere también de saber usar una IA de manera muy integral. No es lo mismo solamente que yo me meta, ingrese lo que creo. Ese es el contexto que va a tener la IA. Con base a eso me va a dar una respuesta. Sin embargo, a lo mejor si también yo tengo un mayor conocimiento, le doy instrucciones más específicas, más amplias, me va a dar otro tipo de respuesta. Y la herramienta es la misma. Es ahí de donde a veces se dice, lo que puede ser una herramienta en unas manos es un arma en otra. Entonces, aquí justo este tipo de población o este tipo de personas son las que más están en riesgo, porque a final de cuentas el desconocimiento de muchos aspectos y todos a mucha poca medida somos ignorantes de 1000 cosas, ¿no? Por mucho inclusive que nosotros nos preparemos, estudiemos y todo, no estamos exentos de sesgos, no estamos exentos de que nos llegue un caso en el que digamos, híjole, aquí no domino bien este tema, a lo mejor medio me doy la idea, pero necesito más. Y es aquí donde entonces puede uno hacerse apoyo de otros recursos. Entonces, retomando lo que es la respuesta a esta pregunta es, a ver, si ya tenemos un ambiente lleno de sesgos, no podemos basarnos a una sola herramienta. Ahí es donde entra lo mismo, un trabajo a lo mejor multidisciplinario, unas perspectivas más conjugadas, que podamos apoyarnos más allá de encontrar rivales entre nosotros y peleas con que qué es mejor, qué sí sirve, qué no sirve, no, encontrar más bien un punto de unión en el que se pueda velar por la seguridad porque todos estamos exentos de caer en sesgos, a mi parecer, ¿no? Aquí ya es una opinión personal. Habrá quienes estén más pulidos para no caer en ellos, como por ejemplo la tecnología, a lo mejor puede tener más este lente para decir, ok, a ver, estamos regando en esto, pero es que va a depender de la información que nosotros le pongamos. Entonces también aquí podría entrar hasta inclusive una difusión mayor de que hasta para usar las tecnologías de inteligencia artificial conviene tener ciertas bases, ciertos conocimientos, porque si no, se vuelve, se puede decir ahí, más ineficiente la respuesta que me va a dar, como para que yo me base ahí para solucionar mi problema. Ahí, por ejemplo, Cintia, ¿tú qué opinas? O sea, creo que es muy difícil distinguir como usuario. Justamente una cosa súper interesante que tiene esta tecnología es que no necesita instrucciones. O sea, eso es lo que la hizo tan amplia en su uso, porque tú nomás entras y la empiezas a usar, le hablas. No requiere ningún tipo de instrucción. Es sumamente intuitivo, ¿no? Y en el caso que estabas planteando de alguien, y deja tú una mujer de 25 años, o sea, las infancias, adolescentes, pues va a ser muy difícil darte cuenta, tal vez, en qué pudiera estar haciéndote daño y creo que esa es la diferencia entre estas tecnologías que están diseñadas como herramientas terapéuticas, ya sea como copilots, como directamente para trabajar con usuarios, a usar ChatGPT, ¿no? Que no está diseñado necesariamente para eso y no tiene esos protecciones alrededor, a diferencia de estos otros programas y inteligencia artificial, o muchos es un mix entre chatbots con algo de IA generativa, que tienen saltos de alerta donde le dicen al usuario, oye, tal vez esto tal vez necesitas hablarlo con una persona o necesitas llamar a una línea de emergencia. Por ejemplo, ChatGPT no tiene eso, ¿no? Y es la herramienta más utilizada y en ningún momento tiene esos stoppers. Y creo que por eso para una persona va a ser muy difícil darse cuenta o querer buscar informarse más porque es súper fácil de utilizar, ¿no? Y creo que como psicólogos, como gremio al menos, creo que nuestra principal responsabilidad tal vez en estos procesos es ver cómo nos podemos integrar más, porque si tú te pones a investigar todas las empresas que están diseñando este tipo de herramientas, no hay casi psicólogos. O sea, son personas que están aprovechando la oportunidad del negocio
que capitaliza la soledad y el aislamiento y el malestar, ¿no? Y como psicólogos no nos estamos incluyendo mucho más que cuando nos contratan. Entonces, si a ti una empresa te contrata, como las farmacéuticas con los médicos, pues ya hay una dificultad ahí en cuanto a qué postura ética puedes tomar sobre eso. Y creo que como más que esperar que los usuarios detecten cuando algo malo está pasando, porque tampoco se dan cuenta con humanos, con profesionistas que los violentan, que abusan. O sea, esas son situaciones que también ocurren y las personas no nos damos cuenta, no asumimos esa vulnerabilidad porque ni muchas inteligencias artificiales ni las inteligencias humanas toman perspectivas interseccionales, ¿no? De entender el contexto de dónde viene la persona, de entender que tal vez se encuentra una posición de vulnerabilidad. Cualquier persona, todos cuando nos sentimos mal o tenemos un problema, estamos vulnerables a una IA, a una persona, al mundo en general, a nuestra familia, a quien sea que nos acerquemos. Estamos en una posición de vulnerabilidad. Y creo que tampoco soy pro regulación, porque tampoco creo que la regulación funciona, como el policing. Esto está bien, esto está mal. Pero lo que sí creo que puede ayudar, más que incitar a los usuarios a informarse y esperar que todo el mundo lo haga, es cómo nosotros nos podemos involucrar en estos desarrollos, en estas empresas, cómo podemos alzar más la voz en eso también como una manera de activismo digital, ¿no? A eso por medio de nosotros como profesionales, sin informarnos, como mucho lo que saben ustedes, que saben cómo están diseñadas, han investigado con otras IAs y ser muy vocales en nuestras plataformas, ¿no? También digitales, personales, para ver cómo podemos participar y que se pongan estas cosas de alerta, ¿no? Que muchas plataformas en redes sociales también pasaba. Si tú antes buscabas en un buscador y dices, oye, maneras de suicidarme o cómo Sí. o sea, o todas las cosas con trastornos de alimentación, te salía información sin filtro. Esto también era, qué peligro, les están diciendo cómo. Y ahorita, pues es lo mismo con esto, ¿no? Pero estas plataformas de información han logrado, pues cuando tú tienes unas ganas de desvivirte, te va a poner primero que llames a la línea de ayuda o que busques otras cosas. Y creo que estas tecnologías igual empezarán a implementar eso. Ahorita solo estamos en un momento hiper caótico donde la tecnología va más rápido que la seguridad y lo que entendemos de lo que está pasando. O sea, lo estamos súper viviendo, estamos en el ojo del huracán y hay demasiado interés de dinero detrás de aprovecharse de este sufrimiento y de capitalizar de eso, que nos espera mucho tiempo, yo creo que muy imparable de todo esto, ¿no? Digo, yo no sé si me salí del tema, pero... No, Sí. no, es que justo creo que tiene que ver justo con regulaciones también de empresas. De hecho, lo que estaba pensando es que justo fui a un panel y hablaban un poco de esa regulación. A ver, por un lado, escuché el punto de vista como de los que venían del gobierno y por otro lado los empresarios, ¿no? Los del gobierno decían, no, es que sí tiene que ser regulada principalmente ahí hablaban, y sí, un poco de las financieras, ¿no? Y del fintech y la IA, ¿no? Y los empresarios decían, no, es que cómo nos van a quitar esas regulaciones porque estamos en terreno inexplorado. Entonces, cuando tú empiezas a regular, ya empiezas a poner como una cadena que ya no sabes entonces, pues, en qué sí puede funcionar y en qué no, ¿no? Entonces, regresando un poco a eso, yo creo que es un punto intermedio, ¿no? Creo que al final la IA ya está aquí, la IA funciona para algunas personas y está bien y la puedes seguir usando, pero también nosotros como profesionistas sí tenemos que empezar a involucrarnos más y empezar a abrir esas conversaciones para decir, oye, esto que estás haciendo tal vez no es ético, ¿no? Y mucho desde la regulación de nuestro propio trabajo, pero bueno, enfocándolo un poco a esto, eso es importantísimo. Incluso pienso, si hoy actualmente tenemos usuarios que ya, incluso preguntarles a nuestros usuarios, oye, ¿ya usas la IA? Ah, sí, sí la uso. Ah, ok. ¿Y qué piensas de esta respuesta que te dio, no? Ah, es que me dijo que estaba bien y demás. ¿Y tú qué piensas, no? Y entonces podemos incluso hacer un trabajo mucho más enriquecedor cuando también abrimos esas conversaciones con ellos, ¿no? Decir, oye, pues esto ya está pasando, ¿no? No lo vamos a evitar, ¿no? ¿O qué opinan? Sí, justamente como... Y se me hace súper valioso hacia dónde está yendo el tema ahorita, porque justamente a lo que aluden es a, en vez de convertirlo justo en esta parte, ¿no? Si no se reemplaza, no nos reemplaza, o como un tipo de guerra o de competencia, justamente, Sí. es más esta parte del
está ahí, entonces vale la pena involucrarse y justamente a lo que mencionan, informar, apoyarnos, eh, entender cómo está funcionando. Digo, si es un fenómeno que ya está ahí, no tiene caso convertirlo justo en un tabú en el cual hasta un usuario pueda decir, ay, no le voy a decir a mi psicoterapeuta que hice ChatGPT, ¿no? O sea, me tenía rumia para que se me quite la rumia, ¿no? Entonces, sino más bien aprovecharlo porque al final de cuentas, en este ejemplo que se me ocurrió ahorita, pues sería muy útil ponerlo en sesión, ¿no? Entonces, para ver la operatividad de esa IA en ese momento y podamos llegar a un mejor lugar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una muy buena idea lo que menciona, el involucrarnos, formar parte de ello y ayudar a difundir información de utilidad para usuarios y para psicoterapeutas también. Inclusive hasta con las mismas compañías, ¿no? Como lo dices, un involucramiento más activo de muchos. Recuerdo que en algún momento platicábamos antes de todo este panel, y una idea vaga sin aterrizar bien, pero ¿por qué no inclusive nosotros llegar a proponer un plan de decir, oye, ¿sabes qué? Se quieren dedicar a esta área, sale, adelante, que a lo mejor estas sean las pautas por ciertos indicadores de riesgo, ciertas recomendaciones y todo, y que haya inclusive como una base de datos de los mismos profesionistas que se puedan poner al servicio para hacer una especie de vinculación directa. Ya aquí a lo mejor involucraría, sí, obviamente, más procesos, más complejidades, pero no se me hace tan loca la idea de que sea imposible. No se me hace inalcanzable. Habría un involucramiento en el cual, ok, ciertas tecnologías son el primer filtro y justo pasando ese filtro, ¿con quién conviene enlazar? Inclusive los mismos usuarios llegan a tener ciertas preferencias de no es que yo solo me siento cómodo con una terapeuta mujer o con un terapeuta varón y a lo mejor que sea joven o con alguien mayor porque pues a lo mejor me siento más cómodo. Tienen ciertas preferencias, todos las tenemos. Entonces, ¿por qué no también hacer ancla de esto, generar inclusive una especie de alianza para que sí haya un involucramiento de profesionistas dentro del área, pero que también estas compañías hagan uso de este tipo de conocimientos que nosotros podemos aportar? Esto que dices creo que es un buen punto de partida también para que nosotros nos empecemos a poner esas pilas y decir, bueno, ¿qué sí vamos a hacer, no? Y en ese sentido, como para ir aterrizando ya esta conversación de los usuarios que nos están escuchando, ¿cuáles serían como esos puntos claves que ustedes creen que sea importante empezar a hacer desde ya? O sea, nosotros como psicólogos también, para que este uso de la IA sea mucho más cercano, eficiente y que también sea eficiente para el mismo usuario. Cintia. Yo un poco con lo que me quedo de esta conversación que me ha parecido muy... O sea, me ha despertado toda una serie de sentimientos, la verdad, escuchar como que entre que me mal viajé y luego me hizo pensar en otras cosas y no sé si tengo una conclusión, pero tengo varias preguntas con las que me llevo, ¿no? De lo que estamos platicando. Una de ellas es poder tener un espacio de pensar desde lo personal y lo colectivo como sí, como psicólogos, psicoterapeutas, es esta primera pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es nuestra función en este espacio? ¿Cuál es el propósito de por qué estamos aquí, por qué escuchamos? Y el tener un poco más de claridad sobre ese lugar que ocupamos, creo que nos va a permitir también valorar algo que es irreemplazable, ¿no? Que es esa cercanía, ese cuerpo, esa mirada. Yo sí creo genuinamente que la psicología, o sea, la psicoterapia, psicología, psicoanálisis, lo que tú quieras, presencial en tiempo real, o sea, que haya dos humanos en un espacio geográfico en el mismo tiempo, va a tener un valor altísimo porque esos espacios de escuchar, de escucharnos, de estar en presencia del otro, se han reducido considerablemente. Entonces, eso va a tener un alto, alto valor moral, filosófico y terapéutico. Pero también creo que esta tecnología
tiene un potencial de alcance a muchas personas que no tienen acceso a otros humanos, ¿no? O que los espacios en los que se encuentran no se sienten seguros con otras personas. Entonces, sí creo que hay un elemento de mucha interés también en no hacernos de la vista gorda de lo que está pasando y no querer ignorar como psicólogos de que no, es esto, nunca me va a reemplazar y no es importante y no me debo de interesar. Porque también, como decías tú ahorita, Gerson, o sea, finalmente todos nos estamos relacionando con esta cosa. Y también creo que hay que traer al consultorio el análisis de la relación con la cosa, ¿no? Y desde donde yo me relaciono con esta cosa, si hay un tema adictivo, si hay un tema de codependencia, si hay un tema de la intolerancia a la frustración, o sea, hay que traerlo al consultorio a platicar de nuestra relación con esta tecnología que está tan presente, ¿no? Entonces, eso se me hace una reflexión súper importante, tanto para pacientes como para terapeutas, como vamos a hablar de esto en mi sesión, ¿no? ¿Quiénes saben cómo sus pacientes se están relacionando con la IA? ¿No? O sea, algunos tal vez ya lo están trayendo al tema, otros no. Entonces me llevaría a eso. El tema como de, yo sí me siento muy como humanista en esa parte de que la presencia y el cuerpo y la transferencia, la falta, los huecos, lo que no sabemos, es lo que nos hace intrínsecamente humanos y eso es algo muy difícil de reemplazar y de hacerlo no a través de un código que simule la experiencia. Y también creo que la parte del activismo como gremio me parece también súper importante. Yo personalmente todo lo que leo y hago lo comparto, lo cuestiono y creo que entre más colegas, sin miedo a equivocarnos porque nadie sabemos la respuesta correcta y eso está bien, el poder visibilizar y traer más la conversación creo que va a ser algo muy valioso y también para estas compañías decir, oye, sí nos interesa opinar, ¿no? Nos interesa ser parte de la conversación y buscar cómo cerrar más nuestra relación con estos desarrolladores de tecnología y tomar en cuenta también estas experiencias que obviamente se está haciendo en muchos colegas que están involucrados, pero pues en México todavía no llega tanto, ¿no? O sea, todavía va a haber mucha cancha para nosotros acá. Súper. Muchas gracias, increíble. Híjole, pues, como decíamos, yo creo que podemos desarrollar estos temas durante horas y horas y horas. Pero yo creo que otro punto que me gustaría agregar es justo que aquí vuelve a resaltar la ética, ¿no? Porque si yo quiero en algún momento mostrarme más involucrada para hacer propuestas, para inclusive desarrollar investigaciones, ¿no? Hacer este censo de qué experiencias tienen, quiénes sí, quiénes son más tendentes a usar, qué, de esto, también cómo lo vamos a realizar, porque nosotros bien o mal tenemos la privacidad de los datos, el cuidar todo esto. Entonces, tanto es un riesgo que las mismas personas acudan a un espacio virtual, que habrá algunos que están teniendo sí ya las programaciones para el cuidado y privacidad de datos, pero habrá otros que tal vez no. Sin embargo, nosotros es algo que sí o sí tenemos que realizar. Entonces, también qué pautas de cuidado podemos tener para ser más activos en estas propuestas, pero cuidando también a los usuarios, teniendo en cuenta que, ok, si vamos a empezar a hacer estas recolecciones de información con diferentes o inclusive como tal cual hacer una investigación es algo largo, ni no solamente se requiere de un profesionista, porque una sola persona nunca va a tener un panorama completo de todo. Entonces, justo buscar esta alianza. Estamos en una época y estamos en un mood constante de bueno o malo, guerra constante de hombres contra mujeres, sin darnos cuenta que no se trata de eso. Todos somos diferentes, todos tenemos distintas necesidades, distintos contextos y requerimos distintas soluciones. Entonces, tanto nos podemos nutrir nosotros mismos como profesionistas, pero también los mismos usuarios, que también puedan levantar la voz los mismos usuarios que a lo mejor han tenido una mala experiencia, los que han tenido buenas experiencias, para que entre los mismos que buscan un tipo de atención se quiten ciertos estereotipos, porque todavía hoy en día hay muchos estereotipos en cuanto a lo que es una psicoterapia, un psicólogo, hay mucha confusión. Y de la misma manera va a haber muchos estereotipos en cuanto a las tecnologías. Y estos se van a seguir arraigando dependiendo, o dijeran por ahí, como le vaya a cada quien en la feria. Entonces,
encontrar un punto en el que, a final de cuentas, tenemos que ser flexibles, tanto desde nuestra propia práctica, pero también personalmente en nuestro pensamiento. ¿Cuántas veces vemos mermadas nuestras mismas funciones de memoria? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no la ocupamos como antes. Darnos cuenta y cuestionarnos qué tanto la tecnología me ha facilitado tantas cosas que mis propias capacidades ya no las veo tan necesarias, ¿no? Entonces, es algo muy, muy extenso de lo cual sí podríamos sacar muchísima tela de dónde seguir desarrollando ideas y aterrizarlas. Pero sí, o sea, de que yo creo que hay una gran, gran oportunidad para todos los ámbitos, tanto el ámbito del desarrollo de tecnologías como nosotros como profesionistas, para los mismos usuarios. Yo creo que esa sería como que una estrategia clave que a mí me gustaría proponer, que es encontremos oportunidades para todos. Encontrar, ok, tú qué es lo que buscas, cómo lo podemos implementar. Tú qué es lo que buscas, cómo lo podemos ajustar. Y acá qué es lo que buscan o lo que necesitan y cómo podemos hacerlo coexistir. Más allá de vernos como rivales, porque ante una nueva situación, una nueva idea, luego se me activan los mecanismos de amenaza. Es como que no, a ver, espérate, no. Y es donde empieza a incentivarse esta postura de unos contra otros, o es que puede ser peligroso. Entonces, no, saber que los cambios son constantes, que podemos ser flexibles y encontrar las oportunidades que cada uno priorice, pero para conjugarlas en un solo fin. Creo que esa es mi idea. Muy bien, Jess, muchas gracias. Gerson. Yo les quiero compartir que me sentí bastante motivado y bastante entretenido con el tema, así como gato con estambre. Y la verdad es que me llevo un par de cosas muy, muy importantes de esta conversación. Primordialmente me gustaría destacar dos cosas. Uno, el involucrarnos. Creo que ese es un punto central que podría sugerir también a la audiencia que rescate un poco, si es su voluntad, claro, pero entonces esta parte del involucrarnos en el uso que se le da a esta herramienta, creo que puede ayudar o favorecer a que no se convierta en un problema, sino justamente en un excelente apoyo. Y la segunda cuestión, ya en el aspecto más de psicoterapia, me quedé pensando en cómo precisamente el, eh, lo que mencionaban sobre cómo me estoy relacionando, ¿no? Cómo me estoy llevando con la IA. Y esa parte yo me quedé pensando, porque al final de cuentas, cuando llevamos a cabo una evaluación, lo que estamos notando es eh, cómo la manera en la que se comporta una con otra nos está dando un elemento central o una muestra de comportamiento que es muy valioso. Y que también lo hacemos en psicoterapia, ¿no? Evaluar esas pequeñas muestras de interacción. Y entonces también esta parte puede ser una excelente muestra, puede ser una conducta clínicamente relevante tal vez, las diferencias con las cuales una persona u otra se relaciona con esta IA, ¿no? ¿Desde dónde? Desde el ayúdame o desde el quiero saber más o desde un aspecto así como también hemos visto más como romántico o entonces ver cómo esa muestra de comportamiento, en este caso verbal, también nos puede ayudar a entender mejor el anhelo del usuario, ¿no? Y eso también nos puede nutrir a la relación terapéutica. ¿Qué está buscando allá afuera? No porque sea una competencia, nuevamente, ¿no? Es como que me estás traicionando con la IA, ¿no? Sí. Sino para entender qué anhelo está ahí de por medio para poder utilizarlo como una herramienta de conocimiento en psicoterapia. Entonces yo me llevo todo eso y me creo muy agradecido de esta conversación. Súper, Gerson. Pues muchas gracias a todos. Y antes de pasar ya como a que nos digan sus redes sociales y demás, para ti que nos estás escuchando, las conclusiones que yo me llevo es, no sé si han escuchado de este experimento de física del gato en la caja negra, ¿no? ¿El gato está muerto o está vivo? ¿No? Es justo. Entonces, la IA va a sustituir al psicólogo. Estamos en una caja negra. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ya está aquí, ¿no? Entonces, eso es importante que te lo lleves. Lo segundo es si la usas, está chido también porque también es sumamente útil. Y creo que, como hace rato lo mencionaron, creo que
hay diferentes tipos de personas, de usuarios que a algunos les gusta cierto formato, a algunos otros, y está padre, ¿no? Solo yo soy las personas que siempre cree que es importante ser crítico con lo que estamos usando. A ver, ¿esto sí tiene sentido, no tiene sentido? Ah, ok, ¿no? Sí es posible. Ahora, algo que también para mí es muy importante, ahora ya como del lado del psicólogo, si tú eres psicólogo, psicóloga que nos está escuchando, es como lo mencionó Cintia, el activismo, ¿no? Empezar a hacer más ruido, empezar a involucrarte, ¿no? Y no desde una perspectiva como yo soy el psicólogo y yo sé que es lo correcto, lo bueno para los usuarios, sino más bien pensando centrado en la persona, ¿no? Siempre mi terapeuta me decía, centrado en la persona. ¿Qué de bien le puede hacer a esta persona esta herramienta? Ah, ok, entonces desde ahí tenemos que partir siempre. Y bueno, creo que ha sido una conversación bastante interesante. Me ha gustado muchísimo escucharlos a todos. Entonces, pues antes de finalizar, Cintia, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, como Cintia Marcos, no me acuerdo cuál es mi handle. C Marcos FV. Estoy en Team, también ahí publico cosas de psicología organizacional y mis rants en general, creo que es donde estoy más activa. Y pues gracias por escucharnos. Genial, yes. Bueno, pues ahí me falta mucha actualización. Realmente no hago casi yo apoyo de redes sociales, pero donde sí, pues es por parte de Astronauta. Ahí está ahora sí que mucho del trabajo que realizo y pues poco a poco, ya les iré avisando, me iré actualizando y nos iremos volviendo más activos en esto. Genial, muchas gracias. Eso. Yo sí peco de estar ahí muy en Luis. Entonces, Pero voy a explicado juntarme con acá. gatitos, ¿eh? Sí, con gatitos. Pues primordialmente es el TikTok, que es así, psicólogo Gerson. Gerson es con H y con S, psicólogo Gerson. En Facebook igual, como psicólogo Gerson. O pueden entrar a mi página web, que es www.psicologogerson.com. Entonces, la tía, psicólogo Gerson. Genial, pues muchísimas gracias. Para ustedes que nos escucharon y se echaron toda esta hora de conversación, les agradecemos muchísimo. Recuerden que aquí abajo nos pueden dejar comentarios, pues qué piensan, ya han utilizado la IA, les ha sido funcional o son mucho más todavía de la psicoterapia tradicional. Creo que las conversaciones nos ayudan mucho como a conocer mucho más, ¿no? En primer lugar. Y en segundo, recuerda que nos puedes seguir en Instagram, Facebook, estamos como Astronauta Emocional. Recuerda también que aquí te van a aparecer algunos videos de sugerencias. Nosotros tratamos siempre de traer a psicólogos que tengan un buen nivel, además que puedan abrir como esas conversaciones para que tú te lleves como ese aprendizaje, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por vernos. Cambio y fuera.